Pues muchísimas gracias, querida Momo. Qué interesante tema. Bueno, y hoy les damos la bienvenida a Asuntos de Familia sobre la Mesa. Esta mañana vamos a tocar un tema que es bastante común, lamentablemente, y que para que llegue a buenos términos siempre va a ser necesaria una muy buena asesoría legal. Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Explícanos de qué se trata. Gracias, amigo. ¡Hey! Buenos días, familia. Y sí, tal como lo dice Juan, tristemente, un asunto bastante común, un caso bastante complicado que el que vamos a presentar hoy a las 6:30 de la tarde. Escuchen esto. La malagradecida de mi nuera quiere refundir a mi hijo en la cárcel. ¿Pero por qué? Pues porque no se ha hecho cargo de la pensión alimenticia de sus hijos. O sea, sin duda un asunto que puede resolverse fácilmente si los padres se pusieran de acuerdo y evitar llegar a la vía penal, pero pues en la mayoría de los casos no es así. Y perdón, señores, tanto es hijo mío como es hijo tuyo, también es tu responsabilidad. ¿No es así? Licenciado, aquí está con nosotros el abogado Víctor Hugo Martínez Uscanga. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Muchas Ahora gracias. sí. ¿No? O sea, el que se separe no lo exime de su responsabilidad también. Claro, los problemas de los padres no deben ser problemas para los hijos. Exacto. Y es una responsabilidad que se asume desde el momento que se es padre y aún así separado, pues va una responsabilidad legal, moral y pues de principios, ¿no? Para poder sostener al niño, porque algo que debe de quedar claro es, no nada más basta con brindar una pensión alimenticia. El Código Civil de la Ciudad de México nos dice que también hay que proporcionar obligaciones de crianza. Oye, pero pero sí pueden meter, perdón, Pau, sí pueden meter a alguien a la cárcel por Claro, esto. desde luego. Aquí en la Ciudad de México se denomina el delito incumplimiento de obligaciones alimenticias y eso es para el padre que no cumple con su pensión alimenticia una vez que un juez familiar ya lo determinó. Pero yo creo, a ver, no tengo una idea. Lamentablemente, abogado, yo conozco muchísimos casos que si el papá no quiere dar, no da. O sea, no sé cómo está aquí las leyes y demás, pero hay muchísimos papás que sí tienen dinero, que sí trabajan y demás, y dicen que no ganan. Y no le dan a la mamá, aunque sí tengan dinero. ¿Es verdad o no? Lamentablemente es verdad en el sentido de que muchas veces tenemos prestanombres o tenemos la forma de trasladar nuestros ingresos a otra persona, a otra empresa, y entonces cuando vienen los oficios por parte del SAT y Comisión Bancaria, te das cuenta que el tipo no gana nada. No gana nada. O gana Poquito muy para poquito. que la pensión alimenticia Claro, sea muy pequeñita, es ¿no? correcto, porque un juez familiar, cuando una persona tiene un ingreso fijo, te lo va a determinar por porcentaje. Claro. A diferencia cuando uno ejerce por su propia cuenta, te lo va a determinar en salarios mínimos, que es diferente. Ahora, en el caso de hoy, que dice que la suegra dice que mi nuera es una malagradecida, es increíble. Y te voy a decir por qué. Porque más allá de lo laxas que creo yo son las leyes en nuestro país, pero bueno, eso es materia En toda legal. Latinoamérica, ¿eh? En toda Latinoamérica. Muy Y sobre laxas. todo el tema de la impartición de justicia, que pues, es paupérrimo en nuestro país y que coacciona evidentemente la acción de una mujer que se ve en un caso Hablas desesperado. como abogado ya. Me Sí, parece, caray. no, me parece que deberíamos apelar un poco más al civismo, a lo moral, A lo moral. ¿me A lo entiendes? ético. A lo Es ético lo que yo y sobre digo. todo una mujer, o sea, la mamá del hijo le debería decir, a ver, ¡Claro! hijito, a cumplir tus obligaciones. El día que yo me separé, mi mamá creo que fue lo primero que me habló. Oye, mijito, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo los vas a apoyar? Y, o sea, como Es que, por papacito, y supuesto. cumples tus Es que son responsabilidades. tus hijos. O sea, ¿Me perdón, entiendes? pero los Y hijos tus no los hice yo nietos. sola, ¿no? Yo no los hice solita. Son tus hijos también. Ahí es donde yo, que aparte de todo esto, lo legal, yo digo, ¿cómo es posible que tú te desentiendas tan fácil de tu propia sangre, de tu hijo? O sea, que no te importe si tu hijo comió o no comió, que no te importe. Y no solamente la parte económica, sino también es tu responsabilidad criar a tu Por supuesto, hijo. claro. El tiempo de calidad, El tiempo de claro, de calidad. hablar con ellos, O sea, Claro, de cuidar a tus nietos también. Yo creo que esto tenemos que aprender las mamás mexicanas. O sea, cómo estamos educando a nuestros hijos. O sea, yo sí creo que estamos educando de pronto a unos machos. perdón, es que las que educan a los machos son mujeres. Claro. Perdón, Oye, son señoras, tus es la realidad. nietos. Sí, es la Lamentable. realidad. Y aquí está, en el caso específico que vamos a ver, esta noche no les quiero contar mucho, pero lo que nos llegó, o sea, el caso que nos llegó, ya veremos cómo se resuelve al rato, pero ella se está quejando porque ella dice, oye, yo la apoyé a su nuera. Claro. Yo Además- yo apoyé a mi nuera y a mi nieto, evidentemente, y ahora ella quiere meter a mi hijo en la cárcel. Señora,
Pero aquí es lo que yo voy a platicar con ellos esta tarde, a ver qué es lo que está pasando, porque si el señor no está pagando una pensión alimenticia por muy hijo tuyo que sea, perdóname, pero él está obrando mal. Claro. Entonces, él tiene que responsabilizarse. Es una disyuntiva, ¿eh? O sea, porque no sé si hay mecanismos para hacer cambiar de opinión a el señor. Sin embargo, si lo metes a la cárcel, pues ya da por hecho que no va a cumplir, ¿no? Pero ¿qué pasa Claro, si el señor pero- dice no tengo dinero? Exactamente, ese es el tema. Él puede decir que no tiene. Ajá. El que no tenga no le exime de su responsabilidad. responsabilidad, pues, Él tiene que buscar los búscale. medios para solventar los gastos del menor. Y ahora, efectivamente, como dice, si lo meten a la cárcel, ¿qué hace? Pues quizá ya no tenga dinero. Pero, ojo, yo les puedo decir que en mi experiencia profesional, las personas que llegan hasta esa etapa buscan el dinero que no tenían. Claro, y en ese momento Estando en la salen, cárcel. claro, Claro. salen. Claro, ¿Por qué? salen y cumplen. Porque Exacto. fue, pues literal, una pena, un correctivo. Correctivo, venga. Exactamente. Y que, valga la redundancia, qué pena que tengan que llegar a eso, porque finalmente es el padre de tu hijo. O sea, y más si son niños chiquitos que ni entienden, ni tienen por qué estar involucrados en todo esto. O sea, que vean que, híjole, mi papá lo metieron a la cárcel, no está bonito. Entonces yo creo que... No, pero cuando tome mejor- conciencia que lo metieron a la cárcel porque no Claro, quería ya alimentarme, cuando sea hijo, qué adulto, tremendo, pues sí. qué tremendo es el tema, ¿no? Yo soy mamá, yo no puedo entender una mamá o un papá que de verdad digan, no tengo, o sea, no Yo puedo, tampoco. o sea, no Claro. lo puedo creer, o sea, yo haría cualquier cosa por mis hijos, o sea, Y cualquier lo cosa. peor es que sí existen. O sea, Y los hay. muchos, Hay y demasiados. muchas. Hay demasiados, ¿no? Y ahorita hablamos del papá, porque es lo común, el común denominador Pero en nuestro mamás México. también hay muchas. Pero hoy en día podemos decirles que llevamos casos de pensión alimenticia donde se le tiene que administrar al papá, porque el papá fue el que se quedó a los niños. Hoy en día ya es más común en México. No, hay muchas mujeres, sí hay cada vez, como lo dices, tristemente es más común también ver mujeres que abandonan a sus hijos, que yo no me lo explico. Sinceramente no hay manera que, o sea, no. No, hay mujeres que podría. se les pasa la pensión y se lo gastan en ella y los chicos Sí, están completamente también, abandonados. También Con el pasa novio. eso. Ah, bueno, Los novios, eso con el es un novio. temazo. Eso es un temazo. Eso es un porque temazo, Porque ¿eh? también luego Claro. muchas mujeres dicen, es que no me alcanza. No sé que no te alcanza. Se te está Deja dando de para... gastar lo tuyo. Exacto, se te está dando para los niños. Lo de los niños está cubierto, pero es que quieren para ellas. Claro. Que lo gastan en alcohol Y- o en drogas. Y también debe de quedar claro que la obligación es bipartita, o sea, es para papá y para mamá, no nada más para el papá. Exactamente. Entonces también esa parte Y debe cuando quedar se fija claro. una pensión alimenticia es para los hijos. Claro. No para la ex esposa. Claro, efectivamente, si el juez familiar otorga una pensión a la exesposa o exconcubina, es otra cosa. es otra cosa. Pero, Pero muy distinta a la pensión alimenticia de los niños. hijos. Sí, Ok. incluso el papá que da pensión puede pedir una rendición de cuentas para ver en qué se lo gasta. Yo por eso digo que tendríamos que apelar a temas éticos, porque al final del camino yo creo que esto muchas veces es consecuencia de cómo o por qué terminaron la relación familiar. Hay que tomar en cuenta que a veces los hijos son, ¿cómo te diré? Como, Pero ¿por qué haya sido, no, Jan? perdón. porque Pero haya ¿por qué sido haya tan- sido, no? No, Porque convierten a los hijos en totalmente. moneda de cambio y no está Lo bien. que pasa es que Claro. cuando llegan a este punto es porque simplemente no hubo forma ni manera de entenderse y porque Claro. están encarnizados en una guerra que... Es que yo no lo estoy justificando, solamente estoy diciendo que hay que ver por qué se pelearon, por qué se separó la pareja, porque muchas veces es porque no estaban listos para ser padres y justamente los hijos son un punto de quiebre, un punto de inflexión y demás, para apelar a un tema ético como con atención psicológica. A veces pienso tiene que venir con hay una hombres a los que hay que psicológica, atender psicológicamente para que se alivianen, Sí. porque hay unos que tienen mucha lana, Oye, de sin verdad. duda alguna, yo creo que en cualquier separación, cuando hay hijos involucrados, sí deberían de buscar pues ayuda emocional, digámoslo así, Profesional. emocional. Claro. O sea, tanto padres como hijos. Porque tiene ¿Ok? que haber un dolor. Siempre decimos, ay, es que es malísimo, son malísimas personas, son el demonio. Yo a veces creo, y no los estoy defendiendo, a veces creo que tienen un dolor que no pueden superar. Pero para eso tiene que haber mucha conciencia, Jan. Exacto. Sí, pero Y no Y todo el tienen mundo que la separar. tiene. Es lo que yo digo, separar las cosas. Una cosa es que tú te divorcies, te separes de mí, y otra cosa son tus hijos. Claro. ¿No? Claro. Tus hijos van a seguir siendo tus hijos toda la vida. Totalmente. Te estás divorciando de mí, no de los niños. Claro. ¿No? Por Entonces supuesto. también eso tiene que... Pero desde el momento en que la persona no está cumpliendo con su deber, porque es un deber, Exactamente. Claro. mientras que no está cumpliendo,
ya de ahí tratar de buscar cuál es el motivo, pues ya sale sobrando, ¿no? Primero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Claro. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos que una mujer puede seguir, Exacto. o un hombre puede seguir en este caso? Bueno, primeramente debe demandar ante un juez de lo familiar la pensión alimenticia. ¿Para qué? Para que ya quede determinada por un juez que tienes que dar cierta cantidad o cierto porcentaje de tu salario para los menores. Posteriormente, si esa persona incumple, o sea, ya hay una pensión Ya se fijó. fijo y la incumple, y el código lamentablemente nos dice, ¿no?, que por más de 90 días, ¿no?, cuando demuestras que ya lleva más de 90 días de no dar pensión alimenticia, vía familiar puede perder la patria potestad, y vía penal ahora sí es el momento para iniciar una carpeta de investigación por el delito de incumplimiento de obligaciones alimenticias. Entonces, ahí sí ya procedes penalmente, se puede ir detenido y puede ir hasta el reclusorio. Y perder la patria potestad Claro. de sus hijos. Pues ya lo tienen, ya lo escucharon al abogado. Muchísimas gracias, Gracias. licenciado. Gracias, compañeros. Y ya lo saben, esta tarde no se pierdan Asuntos de Familia 6:30 aquí en Imagen Televisión. Los espero. Venga.